todos, sábado 6 de abril de 2024, y yo soy Tamara Ibarra, soy artista visual y soy parte de este grupo convocante que da una propuesta y con la Francis para entender los mecanismos posibles para tener un acercamiento, un diálogo respetuoso, conciliatorio y constructivo con el gobierno que entonces, pues bueno, primero las reglas del lugar. El lugar y la dirección. No se puede jugar aquí adentro, si quieren jugar, tiene que ser afuera. Esa es la regla del lugar. Ahora las reglas del evento. A ver. Ok, las reglas del evento. La primera es un cambio de postura y de formas de comunicación que tenemos entre las comunidades artísticas. Vamos a hacer propuestas e ideas en lo que es. La segunda, respetar la diversidad de posturas políticas que se puedan encontrar aquí. No violentar verbalmente, no usar calificativos, respetar los tiempos de las dinámicas. Este es un lugar prestado y tenemos que finalizar, bueno, mucho media hora después de la gran jornada. Y por último, lo que yo he dicho, nos estamos aquí dentro. Empezamos, bienvenidos todos, bienvenidos a la primera asamblea del proceso de artes de la Ciudad de México. Esta asamblea va a estar dividida en 3 bloques. La primera es una presentación del CONAC y su posible mecanismo, con las participaciones del artista visual Rosa Morales y de la diputada Ana Francis Moss, quien también es actriz, cabaretera y periodista. Posteriormente, en el bloque 2 son los grupos de trabajo, que están dirigidos por 3 integrantes del equipo, que son Paola Sánchez, José Miguel Casanova, Néstor Quiñones y también José Miguel. Y luego se cierra con la moderación de Eugenia Martínez y algunas participaciones de ustedes también, en este momento. Bueno, quiero contarles para iniciar cómo fue que llegamos a este punto, un grupo de artistas visuales. Desde hace unos meses estábamos viendo cómo podíamos cambiar la dinámica de participación y trabajo en la Ciudad de México. Estuvimos haciendo foros, reuniones, comisiones, tratando de entender qué era la cultura en la que podemos estar y participar. Y a este punto pensamos en un tipo de departamento que pudiera hacer obras en el espacio público, pero también pensamos que eso era como algo muy dirigido a invitantes y pensamos cuál es como el eje de este proceso que queremos hacer. Y el eje es la participación de los artistas en la ciudad, ¿no? O sea, cómo tomar nuestras voces y que además sean escuchadas y que no sea nada más una voz, sino también, digamos, un voto en el sentido de que sea considerado. Entonces, pensamos que había que pensar en un tipo de sistema, un mecanismo. Y ahí ideamos varias cosas. Una de ellas era ¿por qué no un parlamento? Que es una forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos. Pero, pues justo eso nos limitaba solamente, pero nos limitaba solamente a poder hablar del Congreso y justo se acaba de presentar una iniciativa que presentó Ana Francis para que exista por primera vez un parlamento de artistas para el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, ese ya estaba cubierto. Entonces avanzamos y pensamos que podía ser solo una asamblea, que es una reunión de los miembros de una colectividad para discutir determinadas cuestiones de interés común. Eso se hace generalmente entre los gremios, pero eso no hace que sea vinculante y que tenga una relación directa con el gobierno más allá de exigencia o petición. La siguiente era una comisión que son conjuntos de personas encargadas por la ley, pues ya a partir de ahí ya no era necesariamente algo que queremos partir. Luego había una propuesta para que hiciéramos un observatorio, que es un órgano de colaboración ciudadana cuyo objetivo es vigilar el desempeño del funcionario.
Pensamos también que no iba a ser suficiente, queríamos pasar de ser solamente ilustradores a ser parte del mecanismo, de crearla, comienza a funcionar dentro de un ecosistema concreto, ¿no? O sea, que hace no es solamente los artistas, los coleccionistas, los productores, sino también están funcionarios. Entonces, eso nos va separando. Y por último, llegamos a la forma del consejo. La palabra consejo que está relacionada con aconsejar, pero también puede tener consejeros, que pueden conciliar. Es un puente entre la ciudadanía y las autoridades, cuya función principal es incidir, aportar datos, información y análisis con la inteligencia ciudadana para proponer estrategias. Entonces, así fue como llegamos a la figura del consejo. También hicimos una investigación de campo que era lo que sí estaba existiendo para entender unos mecanismos similares. Por ejemplo, el Parlamento de Mujeres, que ya está activo desde hace varios periodos, la Ciudad de México, donde las mujeres se reúnen, van al Congreso y dicen, pensamos que esto puede funcionar así, entonces hacemos demandas y vamos, digamos, haciendo cohesión social para que los diputados puedan funcionar. Hay otros consejos en Colombia, consejos de artistas, y dentro de este consejo, que está el de artes, justo hay otras comisiones, que es el de patrimonio cultural, el de género, el de no sé qué. Entonces nos dimos cuenta que era mucho más, tenía sentido, y que había otros tipos de gobiernos que se articulaban muy bien. Posteriormente, ya lo platicará en la próxima más adelante, pues ya existe un consejo en otra secretaría. También existe un consejo dentro de la Secretaría de Cultura, pero tiene otra forma de designación, que es que, primero no conocemos exactamente cómo lo designan, pero es personas que obviamente son afines, con las que tienen confianza, y puede seguir existiendo al mismo tiempo que puede existir un consejo de artes que sea diseñado, designado y representado por el mismo consejo. Entonces, bueno, ese es el contexto, y ahora sigue Carlos Morales, que va a hablar sobre esta propuesta. Muchas gracias. Estimadas y estimados colegas artistas de distintas disciplinas y de distintas generaciones. En un plano personal, pienso que reunirnos en esta asamblea es algo muy importante, porque en los últimos años ha habido un distanciamiento de muchos artistas con el gobierno, tanto en general como en la Ciudad de México. Esto me parece preocupante, porque significa que dejamos de opinar y de desear impedir los asuntos públicos que nos afectan, aislándonos individualmente y volviéndonos absolutamente en los objetos del mercado. 6 años sin participar son muchos, 6 años más así, es decir, 12 años aislados de los asuntos públicos. Me parece incluso peligroso, porque significa que van a haber generaciones de artistas que nunca entendieron su quehacer como algo que esté intrínsecamente relacionado con lo público, es decir, con la sociedad, con el colectivo, con la ciudad, con el país, incluso con el mundo. Pensamos, que este es el momento que tenemos que romper con ese ciclo político y volvernos a unir colectivamente como gremio. El presente es un esfuerzo de un grupo de artistas y consideramos de convocar esta asamblea prioritario construir una relación positiva, propositiva y permanente entre los trabajadores del arte y las instituciones gubernamentales culturales para impulsar en conjunto el desarrollo de las artes en la Ciudad de México, así como para realizar los programas de iniciativas proyectadas en la agenda de la nueva Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Con esa visión proponemos la creación del Consejo de Artes de la Ciudad de México como un organismo democrático, autónomo, transaccional, de participación ciudadana, integrado por artistas y trabajadores del arte, para ser un puente de mediación y comunicación entre las autoridades de la Secretaría de Cultura y el sector artístico. Esta relación simbiótica tendrá como objetivo incidir en la mejora progresiva de los programas culturales, políticas culturales locales y difundir relaciones laborales con los trabajadores del sector artístico. El Consejo aportaría información de campo a la Secretaría de Cultura a través del ejercicio de reglamentos de actualización, de acreditaciones, diagnósticos, propuestas y observaciones especializadas. Este
consejo elegido a través de un sistema de nominación y votación que era representativo de las diversas disciplinas y territorios que buscan tejer las diversas manifestaciones artísticas hacia una visión de ciudad y acceso a nuevos públicos. De esta manera, planteamos la estructura del Consejo. 1.1. Sobre la duración del Consejo. Los integrantes del Consejo de Arte de la Ciudad de México tendrán un periodo de 2 años de actividad. 1.2. Sobre los consejeros. La cantidad de consejeros queda a disposición del equipo a fin de considerar la viabilidad de su articulación, considerando como una cantidad mínima la integración de 28 consejeros propietarios y 28 suplentes. 18 serán artistas representativos de disciplinas como artes visuales, cine, teatro, danza, música, 6 representantes de trabajadores del arte, curadores, impulsores, talleristas y escuelas, y 4 representantes de espacios culturales independientes, artes visuales y teatro. 1.3. Sobre las comisiones. Una vez instalado el Consejo de Artes, los consejeros definirán las comisiones prioritarias, por ejemplo, programas públicos, al aire libre, instituciones culturales, trabajo, género, etc. 2. Convocatoria para integrar el Consejo. 2.1. Sobre los lineamientos. La convocatoria para conformar el Consejo de Artes de la Ciudad de México será diseñada y ajustada entre el grupo de firmantes que está presentando la propuesta y la nueva Secretaría de Cultura. 2.2. Sobre los perfiles para ser consejero. Deberán ser artistas y trabajadores del arte en activo, destacados y representativos de diferentes sectores, generaciones y zonas de la ciudad. En ningún caso será conformado por personal de la administración pública. 2.3. Sobre el proceso para ser nominado y votado. A través de una plataforma digital podrán nominar o nominarse, previo a llenar un formulario básico. Las votaciones serán vía la plataforma digital. Punto 3. Actividades y limitaciones del Consejo. 3.1. Actividades. Reuniones mensuales de las comisiones, reuniones mensual plenaria del Consejo. 3.2. Funciones. Convocar, retroalimentar, recomendar, diagnosticar, proponer y comunicar. 3.3. Limitaciones. No será partícipe de operaciones administrativas de la Secretaría de Cultura, no ejercerá recursos financieros y sus labores no implicarán cargos al erario público. Y 4. Reuniones del Consejo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 4.1. Las reuniones del Consejo con la Secretaría de Cultura y sus coordinadores de áreas se realizarán bimestralmente a fin de tener una actualización de los temas. Las juntas deberán ser convocadas por la Secretaría de Cultura. 4.2. Al final de cada año administrativo se realizaría el informe de labores del Consejo de Artes de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en un evento dirigido al sector y ciudadanía en general. Gracias. Bueno, esos puntos que mencionó Carlos eran, digamos, la propuesta inicial sobre la que ahora vamos a trabajar. O sea, esos no son los puntos que van a quedar, sino los cuales presentamos a Ana Francis para entender la viabilidad del mecanismo. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Ana Francis, porque estás justo en un periodo de trabajo intenso, de reuniones con los sectores, los gremios. Pues cuéntanos desde tu doble visión, como artista, como alguien que ha tenido un espacio independiente y ahora como política, ¿cómo crees que podría funcionar? ¿En qué es positivo este proyecto? ¿Cuáles son las cosas que recomendarías? Etcétera. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, Marita? Yo te digo. Oigan, muchas gracias. Buenas tardes, días todavía. Gracias por estar acá y muchísimas gracias por esta invitación. Soy Ana Francis, artista de cabaret desde hace casi 30 años y desde hace casi 3 años diputada de la Ciudad de México, integrante, secretaria de la Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Igualdad. 2 de mis 3 temas fundamentales como legisladora y como ser humano son el feminismo, la cultura y la diversidad sexual. Desde el mes de noviembre soy la encargada de la agenda de cultura de la candidata Clara Brugada
lo cual es un verdadero lujo porque es una candidata que concibe el arte y la cultura como el centro de su agenda política. Así lo ha demostrado en Iztapalapa, así lo ha construido en Iztapalapa, y eso genera una emoción y genera un entusiasmo tremendo. Desde esa perspectiva, digamos, y desde esas tres camisetas, mi camiseta de cabaretera con la cual me voy a morir, mi camiseta de cabaretera feminista con la cual me voy a morir puesta, mi camiseta de diputada en este momento, tras haber pasado por estos casi 3 años y de haber entendido un montón de cosas de la funcionalidad institucional, y desde ahora mi camiseta absolutamente puesta y de convicción de estar construyendo la agenda para la mejor jefatura de gobierno posible, es que vengo el día de hoy con ustedes y desde ahí platico. Y quisiera nomás presentarles, aquí está sentada Michelle, que ella ha sido asesora legislativa desde la pasada legislatura, fue asesora legislativa de Gabriela Osorio, que fue la presidenta de la Comisión de Cultura, con quien me senté a platicar evidentemente antes de entrar a esta legislatura para ver qué cosas había dejado pendientes en la agenda. Y entre las cosas que dejó pendientes fue a Michelle, y entonces también me la jalé a trabajar conmigo, y afortunadamente pudo trabajar conmigo un muy buen rato, y ya después la vida la llevó a otras tareas, pero seguimos estando cerca porque es alguien en quien confío mucho, justamente para la comprensión de lo técnico legislativo en función de la cultura, que es otro idioma. Entonces, desde ahí, y te pido, Michelle, que si digo una pendejada me avises, espero que no. Varias cosas que son importantes decirles. En efecto, se aprobó ya la realización de un Parlamento de Cultura que debería de ocurrir ya, digamos, terminando esta legislatura, tendría que ocurrir en el verano. ¿De qué se tratan los parlamentos abiertos? Se trata de que se hace una convocatoria, la gente se lanza una convocatoria, la gente se inscribe, hay una serie de requisitos en la convocatoria, pero no son tan complicados. Y algo que es muy importante es que se intenta hacer una selección lo más representativa posible. Y voy a hablar mucho del asunto de la representatividad, porque eso es claro. ¿A qué nos referimos con representatividad? A nosotros nos toca en la Comisión de Igualdad manejar el Parlamento de Mujeres y el Parlamento de Diversidad. Entonces, lo que tratamos, por ejemplo, en el Parlamento de Mujeres es que haya, si hay tantos millones de personas en una alcaldía, pues representativamente tiene que haber el número de mujeres de esa alcaldía, y cuidar la representatividad en términos de edad, evidentemente en términos de diversidad y de otras representaciones. Lo mismo pasa con el de diversidad sexual, es decir, las alcaldías que tienen mayor población tienen que estar con más personas ahí, etc. En el de diversidad, por ejemplo, nos ha costado mucho trabajo que haya la mitad de mujeres y la mitad de hombres, ¿no? Y que haya presencia de personas no binarias, afortunadamente sí ha habido, pero que haya muchas más mujeres, eso ha costado trabajo, y es donde aplican de pronto los criterios de paridad, pues sí, la paridad ante todo. En fin, entonces en ese sentido es muy emocionante plantear un Parlamento de Cultura, porque eso significa que tendría que haber una diversidad importante de opiniones culturales y una diversidad importante de representaciones culturales de todas las alcaldías, incluidas aquellas que no están tradicionalmente en el mapa cultural, es decir, cómo piensan los artistas de Milpalta, cómo piensan los artistas de Tláhuac, cómo piensan artistas de, ¿me explico?, de diferentes alcaldías que no necesariamente vemos. Si les digo cómo piensan artistas de Cuauhtémoc, podríamos pensar en un montón de cosas, a lo mejor de forma prejuiciosa, pero me entienden lo que quiero decir. Esto nos lleva a pensar en el concepto de representatividad, porque digamos que el único órgano de representatividad en este momento existente, pues es el Congreso. Es decir, las personas vamos a votar el 2 de junio y vamos a votar por una serie de personas, por este mecanismo, por esta democracia que tenemos, la que nos ha alcanzado hasta ahora, la mejor que hemos podido construir hasta ahora, ¿no? Seguramente seguirá mejorando, etcétera, pero solamente las personas que estamos sentadas ahí como legisladoras tenemos justamente la representatividad legal. Por eso de pronto es tan complejo las conversaciones entre las instituciones y la sociedad civil organizada, en tanto, es decir, son conversaciones que tienen que ocurrir, pero no se puede presuponer que determinada asociación civil representa a toda una población, ¿me explico? Es decir, una asociación civil que se dedica, teatristas AC,
podemos suponer que Teatristas AC se representa a esas personas de teatro que están en esa asociación, pero no representa a todas las comunidades teatrales. ¿Me explico? Entonces es importante que siempre tengamos consciente que el tema de la representatividad es todo un reto. Lo digo por los consejos, porque un consejo que se está planteando además, pues se está planteando con un esquema de representatividad. Y seguramente podemos encontrar el esquema más democrático que nos haga, pues, pero es un reto. Es decir, si no pasa por una votación, si no pasa por el Instituto Electoral, ¿me explico? Es complejo y siempre está el peligro de dejar voces fuera. Y si además a eso le suman, y ahí sí les hablo desde la 4T, si estamos atravesando por un proceso bien interesante de pelear contra el clasismo, pelear contra el racismo, pelear contra el elitismo, bueno, pues podemos asumir que en ese proceso uno de los grandes retos es cómo colocamos justamente en la voz pública todas aquellas voces que nunca han tenido el micrófono enfrente. En ese sentido difiero con el diagnóstico de distanciamiento de muchos, o sea, distanciamiento de los artistas con este gobierno. Claro que hay un distanciamiento de muchos artistas con este gobierno, pero hay un acercamiento de muchísimos artistas con este gobierno. Artistas que jamás habían tenido, nadie les había aventado ni un saludo, y que son artistas de otras alcaldías, que son artistas de otras disciplinas, de otras formas de ver las disciplinas, de otras expresiones de la cultura, que nunca habían tenido el foco puesto. Y pongo solamente un par de ejemplos. Se acaba de hacer la declaratoria de la cultura sonidera. La cultura sonidera nunca había llegado al Zócalo. Y perdónenme, pero en Nueva York se sacan coreografías enteras de ir a ver a los chavos en la calle. Bueno, láncense una vez, en algún momento, a la noche sonidera del Zócalo, para ver qué coreografía sacamos, porque ahí hay un arte contemporáneo brutal ocurriendo de abajo para arriba. Entonces, lo único que estoy tratando de colocar aquí es como el gran reto que tenemos las personas que nos dedicamos al arte y la cultura y que nos hemos dedicado a esto muchísimos años, es ampliar el espectro de lo que hasta ahora entendemos que es arte, que es cultura y que es representatividad. Y en ese sentido, pues empieza la gran aventura de relacionarnos de otra forma y relacionarnos desde otros lugares. Estamos atravesando por un momento en donde estamos batallando contra la desigualdad. Esa es la gran batalla cultural de este sexenio, es pelear por colocar el asunto de la desigualdad como la gran ofensa nacional e invitar a todas las personas a que se ofendan por la desigualdad y en ese sentido accionen para resolver la gran ofensa de la desigualdad económica, que hace que gran parte de la población nunca tenga ni 2 centímetros de oportunidad para nada. Y esa es una realidad que la verdad es que había estado bastante velada, pues, ¿no? Y probablemente podíamos transitar una vida sin verla, pero ya no se puede. Y ese es uno de los grandes dolores también de este sexenio. Ya no podemos no ver las grandes desigualdades. Y en ese sentido, no podemos no accionar. Entonces, partiendo de eso, pues tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por la inclusión de todas las voces. Entonces, hay un esquema, hablando de consejos, que funciona bastante bien. La Constitución de la Ciudad de México tiene por todos lados puesto que casi que todas las instituciones tienen que tener un consejo ciudadano. Cositas más, cositas menos. Entonces, la Secretaría de Cultura tiene un consejo, pero si ninguna de las personas que estamos aquí sabe cómo fue seleccionado ni cómo funciona, significa que por lo menos hay un problema de comunicación, pues, ¿no? Entonces, lo que seguro sí podemos hacer es generar un mecanismo de participación ciudadana que sea, pues que funcione, o sea, que vaya jalando, me explico, que se vaya comunicando y que vaya jalando y etcétera. Y sobre eso estamos aprendiendo un montón, porque hasta hace 6 años, hasta hace 5 años, esos mecanismos, cuando los hubo, han sido francos adornos, pues, ¿no? Entonces, también la participación ciudadana es un mecanismo que estamos desarrollando. Entonces, hay un consejo ciudadano, un consejo judicial ciudadano,
que funciona justamente para la Fiscalía, y el proceso que se sigue es el siguiente. La Comisión de Justicia del Congreso lanza la convocatoria, la gente se inscribe, se inscribieron cientos de personas, la Comisión de Cultura analiza cada uno de los perfiles, a partir de ahí hace un filtrado, se hacen una serie de entrevistas, todas las personas legisladoras de la comisión analizan esos perfiles y a partir de ahí presentan una terna y se decide en el Pleno del Congreso. Ese es un mecanismo bastante democrático, digamos, en la cual los artistas no intervienen para elegir a las personas que ocuparían el consejo, sino serían en ese sentido pues una serie de perfiles técnicos. Ahora, eso pues hay que proponérselo al Congreso, que eso justamente esta colectividad seguro que podría proponérselo al Congreso, ¿no? Para que se siga ese proceso. Esa es una posibilidad que me parece que funciona en términos de representatividad, porque entonces las personas designadas para ese consejo, pues digamos que la institución que respalda eso pues es el Congreso. Entonces, eso me parece que elimina un montón esta cosa de ¿por qué ese güey sí está y no estoy yo? Que es básicamente una de las prácticas de nuestras comunidades artísticas, que siempre sentimos que somos más representativos que el que está ahí puesto. Pues, no quisiera yo atacarnos en ese sentido, me parece que estamos muy entrenados en los juegos del hambre, por este juego absurdo de becas y becas y becas, y apoyos chiquitos que no nos sirven para la vida en general, sino nos sirven para momentos de vida, y que hemos crecido y hemos desarrollado nuestro quehacer político a partir de ahí. Entonces eso ha dificultado también mucho la creación de comunidad, porque siempre estamos en competencia, y eso es bien pinche. No hay manera de que construyamos comunidad si siempre estamos en competencia. Hay que cambiar las reglas para que no estemos en competencia, sino para que el trabajo sea un derecho y para que la cultura sea un derecho real. Eso me lleva, en ese sentido a hablar un poquito, y ya con esto voy cerrando, sobre la propuesta cultural de Clara. La propuesta cultural de Clara tiene dos ejes que tienen mucho que ver con esto que estamos planteando. Uno que tiene que ver justamente con la representatividad y construir de abajo para arriba. Si ustedes observan a Clara, si la cachan en un meeting, si van a Iztapalapa, si la preguntan a la gente, la señora siempre se sienta a hablar con la gente y escuchar. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita tu comunidad? Bla, 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 bla. Y a partir de eso, esta utopía tiene ese sentido, lo que la comunidad pidió. Y a partir de eso, estas instalaciones y esta política pública tiene ese sentido, a partir de lo que la comunidad pide. Y es de abajo para arriba. Esa metodología de construcción política me parece que Clara es de las políticas que tenemos en este momento que más desarrollada la tiene, el construir de abajo para arriba, es decir, el construir desde la gente hacia las instituciones. Y otra que es muy importante, que tiene que ver con la política de proximidad. Clara dice, los derechos culturales no existen si no están a la vuelta de tu casa. Por lo tanto, la cultura tiene que estar a la vuelta de tu casa, para que tengas acceso a hacerla, a verla, etcétera, etcétera. Y para que tengas todos esos accesos. Y ahí viene un plan de cultura muy interesante, que luego si quieren les paso la presentación para que lo rolen y lo vean, y ahorita no ocupar tiempo en esto, que estamos con el asunto del consejo. Entonces, en realidad, mi granito de arena a esta conversación tiene que ver con tres cosas. La primera es, todas las alcaldías tienen que tener un consejo de cultura. Eso está en la ley. Y las alcaldías tienen el 40% del presupuesto de cultura. De cada 100 pesos, 40 están en las alcaldías. Las alcaldías tienen que tener un programa de cultura claro, un presupuesto de cultura claro, convocatorias claras, y además todo eso tiene que ser paritario y representativo. Entonces, es muy importante que nos metamos a hacer consejos en las alcaldías, y en ese sentido que nos metamos a la observación y la vigilancia de las alcaldías. El gobierno de la ciudad, el gobierno central, no es el jefe de las alcaldías. La Secretaría de Cultura de la ciudad no es la jefatura de las direcciones de cultura de las alcaldías. Son entes en ese sentido, la autónoma no es la palabra, pero yo no voy a mí. ¿Me explico? Los elegimos por votación, etcétera. Entonces es muy importante que nos metamos a las políticas locales de las alcaldías,
Ahí hay todo por construir. Y sin duda que es muy importante que logremos colectivamente que el Consejo de Cultura funcione. Y funcione, en efecto, aconsejando, pero sobre todo funcione observando y vigilando, pues, ¿no? Observando, vigilando y siendo sin duda este puente de comunicación con el pueblo. Yo sé que todavía desde esta perspectiva nos gusta llamarnos sociedad civil. Sociedad civil, pueblo, gente, trabajadores del arte y la cultura, pónganle el nombre que quieran, pero estamos hablando de las mismas personas. Entonces, ese puente de comunicación es fundamental. Y en ese sentido creo que ahí podemos construir, pues, ¿no? Hay que ver qué mecanismo conviene, pues, ¿no? Sí. Para ver qué mecanismo se construye. Lo que seguro es bien importante, y con esto ahora sí termino, es pensar que la representatividad tiene que ser sin clasismo, sin elitismo, sin racismo. Y eso, ¿cómo se hace? ¿No? Gracias. Muchísimas gracias. Ok, pues justo a tiempo, 2 minutos antes. Entonces tenemos ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? 20 minutos de preguntas. Preguntas que tengan para el equipo del consejo, sobre lo que se platicó, sobre lo que comentó Ana Francis. Solo tenemos un micrófono, entonces me voy a sentar para acá. ¿Quién tiene preguntas? ¿Qué? Ah, ¿yo qué? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Un apunte? Una es para el consejo, es ¿por qué dejar de lado el ejercer recursos financieros? Y también al margen, cuando comentaba Ana Francis, me parece muy interesante, pero creo que el consejo debería desarrollar su perspectiva, no solamente ser reactivo en tener un diálogo con el gobierno, sino más bien decir, si queremos ocupar esos espacios que se pueden dar ya a través de la terna tamizada que va a tener la elección a partir de la secretaría, ¿no? Es decir, si tenemos a cientos de artistas que se están anotando, quieren participar, y después, no puedo decir que vaya a ser una decisión tecnocrática, ¿no? Pero por un perfil técnico se va a optar por decir, estas 3 personas son las que van a participar, a partir de también con los criterios de diversidad, etcétera, etcétera. Ya tenemos ahí un tamiz, de que ya tenemos 3 elegidos, pero a través del tamiz de la visión de lo que tiene que ser la cultura de una secretaría de gobierno. Entonces, sí debemos de aspirar a ocupar esos espacios, pero no siendo reactivos hacia el gobierno, ¿no? Sino más bien el consejo debería de ampliar tal vez su visión de no solamente ser un enlace reactivo, sino llevarlo hacia otro lado. Gracias. Gracias. Voy a contestar lo del dinero y si quieres tú opinas después. Bueno, propusimos en este primer borrador, o sea, que no se quede claro que es un borrador porque sobre eso vamos a trabajar todas las asambleas. Sin honorarios, porque ese es como el tipo de mecanismo que existe con los consejos en todas las secretarías, tanto federales como estatales y locales. ¿Por qué? Porque si llegara a haber un recurso del Estado, ya serías trabajador del gobierno. Ya desde ahí empieza a haber una duda sobre la postura real que tú tienes de a quién estás representando. En este mecanismo lo que está pensándose es que obviamente quienes queden van a ser representativos del sector, de la comunidad y del grupo, pero también van a tener que tener una postura de conciliación y también de trabajo constante de negociación, ¿no? Porque también en algún punto, platicando con Ana Francis, decía, ok, sí, nosotros somos responsables desde la Secretaría, pero ustedes también van a tener una corresponsabilidad de escoger bien a sus representantes, porque si tienen uno que no asiste porque ya le dio flojera después de la 3ª reunión, o no le interesa mucho negociar y quiere imponer y no sé qué, si escogemos malas representatividades, pues bueno, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces es un asunto de corresponsabilidad, y para mantenerlo lo más, digamos, limpio posible de malentendidos o de pues, cosas de transparencia, la verdad es que a nivel democrático ciudadano es mejor
que no tengan recursos. Ahora, claro, se pueden conseguir recursos. Por ejemplo, lo que mencionó Ana Francis es, en las alcaldías sí hay recursos para poder ejercer eso. Entonces, en las alcaldías puede ser, y que a lo mejor probablemente en la grande no, pero eso lo vamos a ir trabajando todos. ¿Quieren hablar? Sí, bueno, básicamente para evitar conflictos de intereses, ¿no? Yo creo que sí. Y pues, o sea, se pueden sugerir cosas, pero no sé los que gestionan el dinero, ¿no? Gracias, Javier Tovarich. Hablar sobre ese tema creo que es muy delicado porque, a ver, como se han estado dando algunas cuestiones cuando se generan este tipo de espacios, donde nuevamente la gratuidad del trabajo, a mí me es muy molesto. Me es muy molesto siempre estar dando cosas gratis, siempre estar apoyando al gobierno que sea en gratuidad. Pero es un arma de dos filos, porque muchos de estos espacios donde trabajamos por voluntades se vuelven plataformas políticas. ¿Los tiempos? Me vuelvo visible de los que dicen que soy visible. Ay. De los que dicen que soy visible. Y creo que hay que cuidar mucho de cómo se va a conformar eso. Y vemos muchísimos ejemplos de grupos organizados que terminan siendo después representando a un partido político o a un grupo ideológico dentro de la política. Creo que eso hay que tener muchísimo cuidado. Sé que hay una parte donde yo puedo trabajar por voluntad para armar otras voluntades y que sea vinculante, o sea, pero creo yo que no debe haber espacio para la gratuidad. Tampoco estoy diciendo que se me pague, ojo. ¿Cómo? Muy fácil. MOCAM, que es el grupo que yo represento, muchas cosas las pagamos de nuestra bolsa. Espacios donde rentamos para nuestras reuniones, proyectores cuando tenemos algo que exponer, el agüita, el café, cuando invitamos a alguien que nos interesa saber qué están haciendo, pues el taxi, el hospedaje, el boleto de avión, ese tipo de cosas no tendríamos que estar pagando nosotros, porque yo no estoy pagando por mi voluntad de hacerlo. Nada más es eso, como una propuesta. Gracias. Sí. Con esto que dice Tovarich, una de las cosas que estamos planteando, digamos, en el proyecto de cultura es que muchas de las comunidades manifiestan el sentirse fragmentadas, ¿no? Casi en cada reunión dicen, nos peleamos entre nosotros, estamos fragmentados, no sé qué. Por ahí una compañera de danza decía, la importancia de los festivales no solamente es tener chamba, estas cosas, sino que nos vemos. Y entonces platicamos y discutimos, etcétera, etcétera, y cuando veamos y nos vemos y nos juntamos. Entonces, a las 12:20 se acaba, entonces a las 12:15 desde la haces el Secretaría de ring. Cultura haya procesos respetuosos de acompañamiento Haces el ring, a las comunidades, porque se acaba. sobre todo el primer año. ¿A qué nos referimos de procesos respetuosos de acompañamiento? A lo mejor el proceso respetuoso significa, te pongo el espacio, te pongo el café, te pongo las galletas, te pongo la puerta, reúnanse, y ya, si nos quieren contar lo que se reunieron, está chingón, si no, todo bien, ¿no? Pero como justamente de pronto generar estos procesos de acompañamiento que desde lo institucional no cuesta nada poner un espacio, café, galletas, ¿no? Y de pronto, pues, como artistas, no manches, sí nos cuesta un montón conseguir un espacio donde quepamos 100, ¿me explico? Etcétera. Y generar otro tipo de procesos de acompañamiento para que la banda se junte. Porque desde nuestra perspectiva, no hay nada mejor para la conversación entre institución y sociedad civil que sociedad civil organizada. Es mucho más fácil, se dialoga de forma mucho más fácil y se llega como mucho más fácil a otros puntos. Entonces, de pronto nos parece que poder colaborar a que la banda le descanse un poquito en las cosas que cuestan trabajo para la organización, pues puede ser algo viable. Eso. ¿Hay alguien por allá? Lo yo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Memo Martínez. Mi duda es si el Consejo está ligado a un partido político. Y si no es así, entonces,
pues estaría muy bien no nombrar partidos políticos ni personajes, sobre todo que estén en campaña, porque creo que esto es sociedad civil y comunidad artística. Sí, ¿respondo o respondes? Respondo, ok. Sí, esto no está pegado a un partido político. Como se comentó desde redes, en medios y en la introducción, está aquí Ana Francis porque ha sido alguien con quien hemos platicado para entender si es posible hacer un mecanismo y cuáles podrían ser las posibilidades. Evidentemente, pues Ana Francis tiene su propia postura que ella pues lleva literalmente la camiseta puesta, y eso hay que respetarlo también, así como ella nos está respetando si decidimos traer alguien que trae de Morena, y si alguien viene con el PAN, pues también está bien, si viene con MS, pues también. O sea, hay que entender que ella es artista y política, y desde ahí hay que conocer las posturas y el trabajo que ella está haciendo. Entonces, entiendo que no todos los de aquí están con ese partido, ni siquiera todo el equipo de los que estamos haciendo el llamado a hacer esto, pero por el momento esta ha sido la postura, digamos, más viable de comunicación, sin tenernos que involucrar directamente con un partido, pues porque ella es artista y tenemos otras plataformas de trabajo en la que estamos juntas, que es de hecho multipartidista. Entonces, pues espero que no haya más, que esté aclarado el punto. Había una persona, tú, y luego el señor del sombrero, y luego Antonio Britón. Nos quedan 13 minutos, entonces necesitamos ser concretos en la pregunta, y después van a ver las participaciones de propuestas. Hola, soy Giovanna Carrazola de Nos Vivimos del Aplauso, aunque vengo a título personal, y me interesó mucho lo que dijiste del Consejo de Cultura de las Alcaldías, pero operativamente pues me parece todavía muy vago en el sentido de que los alcaldes son como reyes plenipotenciarios sobre la alcaldía. O sea, estoy refiriéndome en concreto a la alcaldesa de Cuauhtémoc, por ejemplo, que decidió poner 0 pesos para cultura, 0. Y entonces está invitando pues disque voluntarios para que hagan actividades. Es una vergüenza. Entonces, bueno, creo que en ese sentido sí es importante plantear como una estructura mucho más orgánica, mucho más firme, en lo que no sea si la alcaldesa decide o no decide que haya un consejo de cultura, sino que realmente a nivel, como ahora sí, leyes, tenga que haber el consejo de cultura. ¿Y cómo se va a estructurar ese consejo de cultura, no? Porque, bueno, yo creo que es muy importante, sí, tener espacios, como tú dices, pero pues también, o sea, qué bien tener una sala gratis, pero si no puedo cobrar, porque en la alcaldía no puedo cobrar, y no hay un dinero pues de honorarios, pues estamos igual, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser rápido. Muchas gracias. Ahí voy para el fondo. Ay, sí. Qué amable. Yo soy arquitecto, entonces es otra área del arte. Y esta discusión tiene 2 aristas. Uno es la organización del consejo en sí, que como dijo el señor anterior, este consejo sería independiente y se presentaría a cualquiera de los candidatos que puedan ganar la jefatura de gobierno de la ciudad. Entonces ese consejo tiene una autonomía en cuanto a la formación de la estructura del consejo. Dado el vacío que mencionó el señor Morales, que se percibe que se ha dado a lo largo de 6 años, pero esa percepción es de los artistas que normalmente han estado atendidos por el sector de cultura, y que en este sexenio se atendió a otro grupo, digamos, de ese sector. Esa es una conversación que ustedes definirán, y ustedes lo conocen, y los que están parte de este consejo lo saben. El otro tema es lo que mencionó la señora. El tema eterno de cualquier artista, de Singapur a donde sea, es el tema de la liquidez para poder ser artista. Ese es un tema central. Entonces hay desde
el sistema de becas que tiene el gobierno de México, que es bastante notable, si vas a Estados Unidos o vas a otros países, no tienen esos sistemas. Entonces, hay que más bien volverlo algo democrático y honesto, en vez de que los consejeros de esos dineros del Fondo Nacional eran amigos de los amigos a cuales se les otorgaban, y todo el mundo lo sabemos. Entonces, esa conversación se debe limpiar como parte de una de las primeras medidas del Consejo. Y la otra, que tiene que ver con los que son de mi edad, arriba de 65 años, yo tengo 70 y pico, ¿no? Arriba de 60 y pico, al igual que cuando das obras al Consejo como pago en especie, arriba de cierta edad no se debería de estar generando un pago de especie de nada. O sea, arriba de cierta edad ya no pagas impuestos. Entonces eso ya forma parte de otra conversación. Por eso estaba diciendo, pero eso es lo que va a terminar teniendo que gestionar el Consejo. Es un intermediario de los deseos básicos. O sea, no es quiero un muro, es cómo voy a vivir. Ok, Bagriton, después Ilan y ¿ya no? Ok, la chica y creo que de preferencia preguntas para aprovechar que están aquí. Las propuestas y todo esto van a ir después. Entonces contigo cerramos y de ahí vamos a pasar a las propuestas. Ahorita preguntas, por favor, para aprovechar que tenemos una mesa al frente y una aquí está política. ¿Qué? Ay, perdón. Pues, sí. Pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Mijo Jarino, vivo en Ciudad de México desde el 96, pero justo tengo muchos conflictos por no tener nacionalidad mexicana, porque la ley japonés no permite tener doble nacionalidad. Y siempre tengo problemas de participación, porque le dan una facilidad de que tú no tienes nacionalidad, ¿no? Entonces, este tipo de consejo también hasta donde puede permitir, porque anteriormente yo estuve en un comité miembro de migrantes, entonces yo he visto varias personas que dedicaban en cultura, pero muchos eran indocumentados, no ilegales, indocumentados, y también ya recientemente no he visto a nadie de ellos, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿hasta dónde puede permitir que participación de migrantes? Gracias. ¿No quieres pasar a la otra pregunta y que me respondan? Ok, bueno, gracias. Pasen por acá porque no alcanzo hasta allá el cable, por favor. Bueno, es relacionado con el Parlamento. Y bueno, es que por un lado pues, está súper bien la iniciativa de este Consejo. Es decir, desde principios de este sexenio hubo varios intentos pues, de muchos artistas de agruparnos, ¿no? En distintos, es decir, primero fue la Asamblea de las Culturas, luego fue el MOCAM y luego fue No Vivimos del Aplauso, ¿no? Entonces, entre todos, sobre todo, bueno, yo estaba sobre todo en la Asamblea, impulsamos lo del Parlamento con Suárez del Real y la diputada, no me acuerdo, la que mencionaron hace rato, Osorio. Entonces, no sé si es el mismo Parlamento, creo que Michelle estaba en esa reunión con Suárez del Real, donde se aceptó, es decir, se estableció el Parlamento precisamente como el mecanismo de interacción entre la sociedad civil y la Secretaría de Cultura. Eso fue justo antes de la pandemia. Llegó la pandemia, luego pues se suspendió todo. La gente de la Asamblea del MOCAM y de No Vivimos del Aplauso nos metimos en el rollo de subvenciones para los artistas durante la pandemia. Nos peleamos durísimo con la federal. Y todo se vino abajo. Luego todo el mundo, entre nosotros mismos, pues empezó a haber como diferencias por las estrategias y nos dejamos de ver. Y el Parlamento, me acuerdo que había sido como algo histórico, pues en ese momento, pues quedó ahí colgado, ¿no? A raíz de ahora de la convocatoria, pues, bueno, así de Néstor, pues, y de Carlos, algunos de la Asamblea nos estuvimos hablando y en la mañana me habló otro de eso, diciendo, oye, pues hay que ver también qué pasó con todo eso, ¿no? Y ahora lo que yo sí recomiendo para
consejo, es que, es decir, uno como artista, pues, estás trabajando, estás produciendo, etc. Entonces, el tener un cargo sí se vuelve muy pesado y muchas veces te empiezas a desentender. Yo pienso que tal vez sería bueno, de la experiencia de los zapatistas, de las juntas de buen gobierno, que eran pues, por mes el cargo, ¿no? Es decir, por un cargo, tienes tu cargo por mes, y todos van aprendiendo, ¿no? Es decir, bueno, eso es todo. Entonces la pregunta concreta es si es el mismo parlamento de aquella vez o no. Tienes, Ay, perdón. No, es otra cosa. Yo siento que viene de otra intención, ¿no? Y el del sombrero se llama Valente desde mi Sousa punto de vista y es más un como arquitecto crear un muy espacio importante. de comunidad entre artistas, ¿no? Luego que si eso ya nos lleva a accionar con el gobierno o con no sé qué partido o con otra cosa, ya son acciones, ya son cosas que se discuten y se hablan. Porque pues justo creo que no todos los artistas somos de izquierda o de derecha o de centro, o sea, todo es una variación de cosas. Ya trabajamos de formas muy distintas, tenemos puntos de vista muy distintos, situaciones muy distintas. Entonces para mí es más como la posibilidad de reunirnos lo que puede generar como un cambio, ¿no? Pero tampoco es que esté enfocado en una sola cosa, ni es, ¿no? Es por ejemplo, ahorita se trata de la idea del consejo, como algo práctico que pues, nos puede gustar a unos y otros no, pero creo que lo importante es la asamblea, ¿no? O sea, eso es lo que estemos haciendo. ¿Resolver para qué? Sí. Luego ya los debates adentro pues son otra cosa, ¿no? Y son muy importantes y son muy buenos. Yo siento que pensar ahorita si hay que pagar a los del consejo, ¿no? O sea, primero hay que pensar para qué sirve, cómo se estructura una cosa así. Y luego, pues sí, si es algo pro bono o no, si es una chamba, o sea, cómo funciona, ¿no? Para cada quien, pero yo me esperaría un poquito a intentar resolver esa situación. Un par de cosas que me parece importante informarles. Las alcaldías tienen que tener un consejo, está en la ley. Si no respetan la ley, es, digamos, es harina de otro costal, pero ya está en la ley, es decir, no tenemos que pelear por lo que esté en la ley, esa pelea ya se ganó. De la misma forma, peleamos que esté en la ley y ya se ganó, y eso se aprobó recientemente, que las personas que dirijan la cultura de las alcaldías sepan de cultura. Yo sé que es una obviedad, pero ya veo que no se cumple la obviedad. Bueno, por ley, la persona que esté ahí encargada tiene que tener algún tipo de currículum de cultura. Le hubiésemos puesto licenciatura, pero muchas de las personas de cultura no tienen licenciatura y eso no significa que no sepan de cultura. ¿Me explico? Por eso no le pusimos lo de la licenciatura. Pero sí le pusimos que tenga experiencia, carrera y que sea reconocida por la comunidad de su alcaldía. Eso está en la ley. Entonces, tenemos que hacer procesos de vigilancia y para eso sirven las asambleas y estos procesos de participación ciudadana. Al fin y al cabo, es decir, el consejo es una propuesta que tiene acá esta banda, pero lo que todo el mundo queremos es generar un mecanismo de comunicación y vigilancia, pues, y que las personas artistas estén involucradas con quienes hacen y con quienes deciden para dónde van las cosas de cultura. Ese es el origen de las cosas. Si el mecanismo es un consejo, probablemente sí. Si el mecanismo es un consejo de hecho de esta manera, de la otra o de aquella, ya se verá, pues, es decir, para eso son ejercicios como este. Pero me parece que si en algo podemos coincidir es en la necesidad de un mecanismo de vigilancia, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, y ya con esto cierro, un par de propuestas. La primera es, nosotros también le estamos planteando a cada candidatura de alcaldía de nuestro movimiento a que siga un decálogo de cultura. Un decálogo que también se los pasamos para que lo rolen, que tiene puras obviedades, es decir, que la persona de cultura sepa de cultura, que haya convocatorias sencillas, claras, que haya un programa de cultura, ¿me explico? Que se remocen la infraestructura cultural, etcétera, pero que se comprometan a eso, pues, ¿no? Y les vamos a invitar a, pues a reuniones con los candidatos y candidatas de las alcaldías, para que les vean a la cara y para que les den la cara, ¿me explico?
y para que vean quiénes son los respectivos artistas de su propia alcaldía, porque además falta generar ese espacio de comunicación con las alcaldías. Entonces, bueno, eso pues ahí les haremos invitando para quien guste ir, pues me parece que también es un proceso muy interesante de construcción. Y si era el mismo parlamento, creo que... Ajá, el asunto del parlamento, no, a sí, ver, eso. La propuesta de este parlamento, y que también ya está, o sea, ya se tiene que hacer, ya es obligación del Congreso, es en el Congreso. Lo que es muy interesante es que, por ejemplo, proponer una forma de consejo, pues en realidad tendría que pasar por el Congreso, ¿no, Michelle? Sí, entonces, digamos, para tener una propuesta, o sea, para que una idea como esta sea posible según lo que se está acordando aquí o lo que se llegue a acordar aquí, tiene que pasar por el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, el Parlamento, pues es un mecanismo para que pase. En vez de que vayas tú a ver qué diputado te pega, me explico, pasas por ese Parlamento, y una de las obligaciones del Parlamento es meter todas las iniciativas. Eso no significa que pasen, esa es otra parte del trabajo, pero sí se meten. Y la última cosa que yo les suplico, en el mes de agosto les voy a convocar, ahí sí como diputado, a una reunión lo más abierta posible, para entregarles a los artistas las cosas que desde mi perspectiva quedan pendientes, y para entregarles una lista de los diputados y diputadas que les van a poder atender, porque es muy importante que tengan contacto con sus diputados y diputadas. Y yo me he dedicado a hacer un trabajo bien fuerte en estos 3 años, con muchos de los que van a repetir, de que la cultura es importante, de que la tienen que mirar. Me los he llevado a cosas, etcétera, y hemos hecho cosas en conjunto. Y están bastante sensibilizados, pero no podemos romper el vínculo. Siempre tienen que estar en contacto, siempre tenemos que estar en contacto, por lo menos con una persona ahí dentro, por lo menos con una. No importa el partido, que ustedes decidan, pero por lo menos con una. Entonces, yo tengo ese compromiso y les voy a suplicar que por favor, en cuanto les llame a una reunión, en tanto diputada, la atiendan y se lleven esa información. Porque yo ya no voy a ser diputada el próximo trienio, entonces no le voy a poder dar seguimiento a esas cosas. Pero sí es muy importante, sí se pueden hacer muchas cosas, se hicieron bastantes cosas estos 3 años, pero sí tenemos que estar en contacto con esto. Oye, y si fuera de razón, si se pudiera atender lo de los migrantes, creo que sería un punto. Ah, sí, el punto de los migrantes. Pues como asamblea pueden venir migrantes, pueden venir extranjeros, mientras vivan aquí o no, o sea, la asamblea es libre. Entonces, claro que pueden venir. Ya a nivel legal, ya de constituir cosas, ya sin consejero. Ya veremos. No, sí, creo que ya es otro problema, pero es un problema del gobierno. Ok, muchas gracias. Faltaron muchas personas. Vamos a pasar a la parte donde todos vamos a trabajar en conjunto, pero este bloque se tiene que cerrar porque empezamos 23 minutos tarde, empezamos tarde. Hay gente conectada en las redes también, no sé cuántos. no lo estoy viendo. Entonces, también porque nos prestaron este espacio, no podemos irnos tan tarde, o sea, que lo solicitamos hasta las 2 de la tarde, vamos a terminar 2:30, también va a ser hora de la comida, entonces hay que avanzar. Muchas gracias, Ana Francis, muchas gracias, Carlos, gracias a todos los que están aquí, y bueno, empieza lo nuestro, bueno, más.